Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo de seminarios internacionales año 2024. El proyecto tiene como título Arte e Inteligencia Artificial. El título de la ponencia, El fin del espacio-tiempo, arte cuántico en la era de la inteligencia artificial. El mismo que está a cargo de un artista completo y complejo por los campos de formación, de estudio y básicamente desde la parte que él ha experimentado, este trabajo con los sistemas computacionales expertos, desde ya para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, es un altísimo honor y es un privilegio contar con el maestro Jaime Alonso Lobato Cardoso. Dar referencias del maestro, desde ya nosotros les invitamos a que le puedan seguir en el canal de YouTube, puedan seguir sus publicaciones en inglés, acercarnos al pensamiento del maestro y de todo ese trabajo que viene realizando ya casi 2 décadas. Su presentación, les invitamos que le sigan en las redes sociales, tiene una presentación con nosotros en nuestro canal de YouTube del instituto, donde también les invitamos a que se suscriban, pero desde ya estamos frente a un especialista y a un pensador que sabe lo que nos va a compartir y que en esta parte del mundo es un referente. Tiene usted la palabra, maestro Jaime Alonso Lobato Cardoso. Mm. Muchas gracias, doctor Daniel, y muchas gracias al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial por seguir haciendo eco de lo que estamos, aquí realizando en México y particularmente de mi trabajo como investigador y también como artista. Ahora, la vez pasada estuvimos platicando más acerca de la naturaleza de las inteligencias artificiales en general, desde una perspectiva más filosófica, más desde las ciencias de la computación. Pero hoy les quisiera platicar más bien acerca de mi trabajo con computadoras cuánticas. Entonces, pues bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Y a ver, vamos a empezar aquí a compartir. Sound. Bueno, entonces, bueno, el título de la charla, como bien dijo el doctor Daniel, es El fin del espacio-tiempo, arte cuántico en la era de la inteligencia artificial. Y particularmente lo que les voy a contar es acerca de un sistema que he venido trabajando desde hace ya pues bastantes años, yo creo que ya unos 10 al menos, y es un sistema de granulación en el sonido. Un poco ahorita vamos a adentrarnos a los conceptos y a escuchar para que podamos apreciar de qué se trata y cómo se ha ido gestando y también cómo poco a poco he ido añadiendo herramientas de cómputos no convencionales a esta investigación y qué tipo de piezas se han generado, qué tipo de reflexiones se han generado en torno a a esta herramienta, que además, bueno, yo la he venido enseñando en cursos, en seminarios, diplomados, y bueno, la utilizo mucho para componer, para hacer mis obras de música, pero también de escultura sonora. Y ahora estoy como
profesor visitante en la Universidad Autónoma Metropolitana, aquí en la Ciudad de México, y pues voy a estar desarrollando más estas herramientas en el espacio sonoro, que es un sistema de sonido envolvente que tienen ahí en la unidad de Xochimilco, que por cierto, ahora ya lo vamos a estrenar ahora este próximo jueves. Vamos a escuchar una de las piezas de las que hablaré ahorita en esta ponencia y también un ejercicio con paisaje sonoro. Entonces, bueno, pues antes que nada, quisiera platicarles acerca de, bueno, cómo se ha ido generando esta herramienta que trabaja pues para la composición algorítmica, este, y para el arte sonoro. Entonces, bueno, pues nada más como para empezar a sentar un piso conceptual con el que podamos estar entendiendo los conceptos que después les voy a platicar. Primero quisiera adentrarme rápidamente a algunos conceptos básicos del sonido en general. Entonces, primero que nada les quisiera hablar acerca de conceptos básicos del sonido desde una perspectiva más física, no tanto musical, porque con estas herramientas se pueden abordar muchas otras cosas que no necesariamente es música, ¿no? Como por ejemplo paisaje sonoro o bioacústica o estudios, lo que le llaman sound studies, que excede un poco a los conceptos de música que a veces no necesariamente pueden explicar pues toda nuestra realidad sonora, ¿no? Entonces, primero que nada, pues quisiera platicarles acerca como de los tres componentes básicos del sonido. El primero es la frecuencia. Esta frecuencia es la que nos permite diferenciar entre sonidos graves y sonidos agudos, ¿no? Em, por ejemplo, bueno, básicamente lo que representa esta frecuencia es el número de repeticiones de un fenómeno por segundo, por un determinado tiempo. ¿No? Por ejemplo, yo les podría preguntar, ¿con qué frecuencia van al baño? Entonces, la respuesta podría ser, no sé, 3 veces al día. Entonces, el fenómeno es ir al baño, se repite 3 veces en un intervalo de tiempo de 24 horas, ¿no? O, por ejemplo, ¿con qué frecuencia van al dentista? No, pues 2 veces al año. Entonces, el fenómeno es ir al dentista, se repite una cantidad de 2 veces en un determinado tiempo de 365 días. Pero si ustedes, por ejemplo, pudieran ir desde su casa a su trabajo y de regreso y pudieran repetir este desplazamiento al menos 20 veces por segundo, todos los demás que estáramos alrededor de ustedes, pues los empezaríamos a escuchar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos escuchar una frecuencia de 220 Hz, es decir, que nuestros audífonos o las bocinas de nuestra computadora se mueven hacia adelante y hacia atrás 220 veces por segundo, ¿no? Entonces, si yo elevo el número, escuchamos un sonido más agudo y si lo pongo más bajo, escuchamos un sonido más grave, ¿no? Entonces, ese es el primer componente del sonido. Se mide en hertz, en hercios, ¿no? Que son repeticiones por segundo. El segundo eh, es la amplitud o la energía, ¿no? Qué tan fuerte o qué tan bajito suena un sonido.
En general, bueno, en el mundo del audio, ¿no? En el mundo del sonido que escuchamos, utilizamos la medida de decibeles, aunque no es una medida, es una medida de referencia. Realmente lo que se mide es presión y hay otra medida que es pues físicamente más acertada, pero que para cuestiones de percepción pues como que no se amolda muy bien. Pero más o menos que tiene que ver con la energía con la que vibra un objeto, ¿no? En este caso que estamos aquí conectados por Zoom, pues son las bocinas de nuestros audífonos o de nuestra computadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí un sonido más bajito, pero si yo le pido que se mueva con más energía, pues lo escuchamos más fuerte. Y por último, el tercer, el tercer componente del sonido, que es el que por el momento con el que nos vamos a involucrar más durante esta charla, es el timbre. Cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros vemos una partitura, ¿no? Por ejemplo, una partitura para piano, y vemos escrito un do, ¿no? El pianista lee la partitura, este, encuentra el do en el piano, lo toca y si está afinado, pues ya, lo escuchamos. Pero no solamente escuchamos ese do que está escrito en la partitura, sino que escuchamos el siguiente do también al mismo tiempo, luego el sol, do, mi, sol, si bemol, do, re, mi, fa sostenido, sol, la, si bemol, do, y luego ya otras notas que ya no están en la escala occidental, pero depende de cómo se comportan estas notas de arriba, las que no aparecen escritas en la partitura, es que nuestro cerebro puede diferenciar entre que esa nota la tocó una flauta o un piano o una guitarra o la cantó una soprano, ¿no? Etcétera. Entonces, este no tiene como una medida en general porque es bastante complejo. Más bien hay como modelos que describen el timbre, pero bueno, no hay una medida necesariamente. En general, por ejemplo, en los libros de orquestación, de instrumentación, se dice que hay sonidos como más brillantes o más opacos. Y eso tiene que ver como que los armónicos superiores tienen más energía o menos energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo estaba haciendo sonar un sonido puro, una sinusoidal. Este sonido no se encuentra en la naturaleza. A partir de el oscilador electrónico y ahora digital es que lo podemos escuchar, pero no lo podemos encontrar en la naturaleza. Siempre los sonidos son complejos, están compuestos de varios elementos. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo, yo puedo sumar, por ejemplo, un sonido, ¿no? De 220 Hz, que sería como la índice 4 con el siguiente, que es la octava, y pues ya empieza a cambiar un poquito, empieza a cambiar un poquito el timbre, ¿no? De hecho, la forma de onda, el dibujo que vemos aquí abajo, empieza a cambiar un poquito más, ¿no? Por ejemplo, eh, haciendo de manera sintética esta formación de cómo se llama, de armónicos que les comenté anteriormente, podemos escucharlo. Por ejemplo, entonces vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner unos 10 armónicos, ¿no? Digamos así, por ejemplo, este do que decíamos y sus 10 componentes superiores. Entonces, ujú,
0. Y aquí en la amplitud, ¿ah? Entonces cada uno de los sonidos va teniendo una menor amplitud. Entonces, como pueden escuchar, el timbre, ¿no? Es bastante diferente porque ya es un sonido más complejo, ¿no? Compuesto por diferentes elementos, en este caso, 10 armónicos, ¿no? Y vemos aquí como el diseño de la forma de onda cambió. Entonces, con la frecuencia, eh, podemos ver la longitud de onda que se hace más chica o se hace más grande. Con la amplitud, ¿no? Podemos ver los valles y las crestas de nuestras ondas se separan más del centro y con el timbre cambia la forma de onda, ¿no? Y con eso, bueno, también podemos diferenciar la naturaleza de los objetos que están sonando, ¿no? En este caso, una flauta, un piano, tal, ¿no? O un instrumento electrónico que puede tener un timbre hecho de manera sintética, ¿no? Así como lo hice en este momento. Entonces, como siempre que tenemos un sonido, siempre que tenemos una grabación, siempre tenemos esta complejidad de sonidos, pues se puede trabajar separándolos también, ¿no? Así, ahora yo los puse uno por uno, los fui juntando para hacer un sonido más complejo, un timbre más complejo, pero también los podría yo, separar, por ejemplo, con algoritmos conocidos, por ejemplo, como la transformada rápida de Fourier, ¿no? O con filtros. Entonces, pues yo siempre he estado como muy relacionado, siempre ha sido de mi interés trabajar con el sonido envolvente, ¿no? Con la instalación sonora y con la escultura sonora también, ¿no? No solamente las notas, ¿no? Las melodías, los ritmos o los timbres. Los utilizo para hacer mis composiciones, sino también el hecho de que un sonido esté en la izquierda, otro sonido esté en la derecha, otro sonido esté enfrente, otro sonido esté arriba, ¿no? Para agregar como esta espacialidad a mis piezas y a mis obras. Entonces, bueno, trabajando con esta idea, ahorita vamos a escuchar un cachito de las piezas como para poder entender. Estos ejemplos que les voy a poner se escuchan mucho mejor con audífonos, ¿no? Porque tienen mucho de mezcla binaural, lo cual nos permite reproducir la espacialidad en el sonido, ¿no? A través de audífonos en estéreo. Entonces, yo lo que hago, en general, esta técnica, se conoce esta técnica de las primeras que se hicieron en el mundo de la música electrónica, que fue la granulación. Entonces, ¿qué es lo que hacen con la granulación? Pues antes se grababan, bueno, después del vinil se empezaron a grabar los sonidos en cintas magnéticas, ¿no? Entonces, lo que hacían era que se podían cortar estas grabaciones como en cachitos y a lo mejor sacar algunos o cambiarlos de lugar, ¿no? Entonces, esto se conoce como la síntesis granular que inventó y empezó bueno, más bien popularizó el compositor, ingeniero y arquitecto Yanis Xenakis en la década de los 60 y ha sido como una técnica para la composición de música electrónica, pues muy de cajón, ¿no? Muy clásica. Entonces lo que se hace es cortar en el tiempo estos pequeños pedacitos, ¿no? Eh,
muchos de los teóricos que empezaron a trabajar con estas ideas empezaron también a inspirarse en modelos cuánticos, eh, más a manera simplemente como de inspiración, ¿no? De algunos conceptos de la mecánica cuántica cómo podrían tener un símil en el mundo de la percepción, ¿no? Por ejemplo, hay un libro muy importante acerca de llevar qué tan pequeño podía ser como este cuanto de tiempo, un libro del teórico Curtis Rhodes que se llama Microsound. Ahí desarrolla ampliamente varias ideas que hacen un símil o un contrapunto con algunos temas de cuántica, más a manera de inspiración, porque hay una cosa que, bueno, eh, que nos impide de alguna manera como poder llegar a sentir este mundo de lo cuántico, porque pues por nuestro tamaño, ¿no? Por nuestra escala. Todas estas todos estos fenómenos, todas estas leyes de la física empiezan a emerger pues en el tamaño de lo molecular, ¿no? Entonces, de alguna manera podrían significar, por ejemplo, como sonificación, ¿no? De este fenómeno para poder tener una experiencia sensible de cómo funcionan estas fórmulas, estos mecanismos, estos sistemas de ecuaciones, ¿no? Pero bueno, ahora también ya con la computación cuántica, pues se puede no solamente inspirarse o sonificar estos sistemas de ecuaciones, sino también llevarlos a un nivel pues mucho más cercano. Entonces, yo lo que empecé a hacer fue cortar el sonido, pero en la frecuencia, ¿no? Ahorita lo vamos a escuchar. Entonces, por ejemplo, este es uno de pues de los sistemas pues más finos que he podido desarrollar, que es poder cortar, más o menos escuchamos en el rango de los 20 Hz a los 20.000. Lo que está arriba se conoce como ultrasonido y lo que está abajo de los 20 se conoce como infrasonido. Y bueno, hay otras formas sensoriales de acercarnos a eso, pero por el momento nos quedamos entre los 20 y los 20.000. Entonces, lo que puede hacer mi sistema de partículas es dividir cualquier señal compleja en, por ejemplo, 100 divisiones, ¿no? Entonces, aquí nada más para no escuchar una grabación, vamos a escuchar también un ruido rosa. Este ruido que lo que tiene es que, bueno, es cercano, por ejemplo, al ruido blanco, que en analogía con la luz blanca, que es la combinación de todos los colores, el ruido blanco es la combinación de todos los sonidos, entonces nos permite escuchar muy bien estas divisiones con las que yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el ruido rosa, pero lo que yo puedo hacer aquí entonces es separar en 100 partes iguales o desiguales, según sea el caso, las diferentes bandas que componen la diferente información que compone este sonido, ¿no? Por ejemplo, aquí solamente voy a callar 99 de las bandas y voy a dejar nada más una, que es como la 1, 10, 20, 30, la banda 45, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se puede separar. En este caso, pues el sonido es muy robusto, ¿no? Tiene mucha información en todas las frecuencias, pero esto puede funcionar también con la grabación de una voz o con la grabación de un instrumento, ¿no? Y entonces lo que empecé a hacer con este acercamiento es acercarme como, ahí ya otra vez están sonando todas las bandas con la misma amplitud, ¿no? Entonces me empecé a acercar un poco al concepto de cubismo. ¿Por qué? Porque al yo poder separar los componentes de un sonido complejo, también podía ubicarlos en un sistema de espacialización
en diferentes lugares y me parecía como muy parecido a lo que los cubistas empezaron a hacer. Por ejemplo, para hacer un retrato, el pintor se paraba frente a la modelo y viéndola de frente, viéndola a los ojos, dibujaba su nariz, ¿no? Y entonces quedaba en el lienzo, quedaba la nariz desde esta perspectiva. Pero luego para dibujar la oreja izquierda, a lo mejor, entonces se movía para el otro lado y sobre el mismo plano ponía su perspectiva de la oreja de frente hacia él, pero de perfil hacia la modelo, ¿no? Y luego también empezando a mezclar incluso planos que no podía ver. Entonces a lo mejor quería él dibujar un ojo, pero se ponía atrás de la modelo, viendo su nuca y imaginando lo que tenía en su imagen mental, dibujaba uno de los ojos. Entonces se empezaba a descomponer la mirada del pintor y toda formaba pues una composición en el mismo plano, ¿no? Como si el pintor pudiera tener 100 ojos diferentes ubicados en el mismo espacio y el trabajo pictórico consistiera en la unificación de todas estas perspectivas al mismo tiempo. Entonces, pues empecé a trabajar con esta idea de cubismo sintético, sonoro, ¿no? De cuatro dimensional. Entonces, ahorita quisiera, bajo este primer acercamiento, les quisiera poner un cachito de la primera pieza que hice con esta idea, con esta tecnología. Creo que esta la hice como en 2015 o 2016. Esta pieza se presenta en un sistema inmersivo de sonido, es decir, con bocinas alrededor del público, pero bueno, esto que estamos escuchando ya es una mezcla que binaural que funciona, o sea, reproduce esa espacialidad con audífonos, no se necesitan todas las bocinas. Entonces, al final, el cerebro está escuchando este ruido blanco monolítico, simplemente que los componentes están distribuidos en el espacio de manera, pues, más caprichosa, ¿no? Entonces, bueno, era una pieza algorítmica, ¿no? En general, yo no hago, pues cuando hago música electrónica o instalaciones, no pongo tracks que se reproducen una y otra vez de la misma manera, sino algoritmos así como lo están viendo ahorita en pantalla, así con este lenguaje de programación que se llama Super Collider, lo que me permite que haya ciertas operaciones random, no todo está totalmente fijo, ¿no? Entonces, esta es una de las cualidades que me permite poco a poco entrar a este mundo estadístico y al final a agregar herramientas de la computación cuántica en la composición. Entonces, yo ya tenía este sistema aquí programado
que me permitía hacer este manejo espacial de las partículas y una siguiente pieza ya fue una cosa más escultural, ¿no? Más interactiva, eh, que tiene que ver mucho con la percepción, digamos, táctil, ¿no? Ya aquí le agrego también a esta siguiente pieza, eh, le agrego un algoritmo de inteligencia artificial que es de visión computarizada. Entonces, bueno, básicamente la pieza es la escultura es un cubo con agua transparente que, en el cual pues el público no puede ver la composición del agua porque bueno, pues es transparente. Pero una vez que mete la mano en el agua, pues la piel nos permite sentir, ¿no? A ver, aquí no sé. A ver, un segundo. Si se puede. Ah. Entonces, bueno, aquí la idea es un poco como mostrarle al público que no podemos acceder a toda la realidad siempre con los mismos sentidos, ¿no? Entonces, esta escultura, pues es transparente, no podemos ver cómo están sus composiciones y sus movimientos, ¿no? Al menos no con los ojos. Una vez que metemos nuestra mano a un líquido, ya nuestro tacto nos permite sentir cómo cómo se está construyendo, moviendo y deconstruyendo el agua. Entonces, era un acercamiento así. Cuando el público mete la mano en esta pecera, en este cubo de agua, pues lo conecto con un sistema de visión computarizada y el sonido se mueve en el espacio, así como el agua se está moviendo, ¿no? Ahorita les muestro los algoritmos. Entonces, bueno, básicamente este sistema, ¿cómo se compone? En primer lugar, con este sistema de granulación, con estas partículas sonoras, y por el otro, abajo de este cubo de agua, hay un hoyito donde tengo pegada una cámara web que es la que permite seguir el movimiento. Digo, ahora me va a ver a mí de frente, ¿no? Pero de entrada está así la cámara viendo. Entonces, cuando el público mueve su mano, este sistema de inteligencia artificial, de visión computarizada, pone en juego un sistema de partículas. Entonces, pues ya lo que le estoy agregando de alguna manera un, eh, un motor de física. Entonces, puedo hacer, aunque el sonido no tiene masa, puedo simularlo con estos sistemas de sonido envolvente. Entonces, ya cada una de estas partículas, cada una de estas, controlan la posición en el espacio de cada una de estas bandas, ¿no?
Entonces, pues puedo simular que son líquidos, les puedo dar gravedad, o que se repelen unas a otras, ¿no? Por ejemplo, las partículas que genera mis blobs de mis dedos con el movimiento repelen a estas partículas que tienen, pues ahí unos elementos de resortes y de fluidos programados, ¿no? Entonces, de ahí ya, por ejemplo, yo puedo agarrar una sola partícula y acelerarla, o puedo hacer que podría tener dos sonidos diferentes, digamos, un sonido, por ejemplo, como de violín y un sonido de, por ejemplo, de, no sé, de corno francés, y hacer que se mezclaran como si fueran agua y aceite y hacer una emulsión, ¿no? Entonces, agregarle de manera digital pues masa y algunas particularidades físicas al sonido, ¿no? Entonces, bueno, esta pieza pues ya fue un poco más interactiva, más escultural y pues trabajando con diferentes, sistemas de ecuaciones con diferentes sistemas de comportamiento. Por ejemplo, aquí, ¿no? Este es el de la pieza interactiva, pero por ejemplo, este tiene diferentes, ¿cómo se llama? Comportamientos estadísticos. Entonces puedo simular este, pues diferentes sistemas de partículas, acelerar unas, hacer otras, combinarlas, ¿no? Poner todas las bandas pares y de un instrumento y todas las bandas nones de otro instrumento. Esto se parece mucho a una técnica, este, que se conoce como ambisonics en el mundo del audio envolvente, del audio espacial. Nada más que esto es pues hacerlo mal, ¿no? Los ambisonics tratan de simular, ¿no? Grabas con diferentes micrófonos, en diferentes posiciones, y la cosa es que tu sistema de sonido pues reproduzca otra vez de manera correcta el espacio como lo grabaste. Aquí simplemente pasan cosas que no pasarían en un espacio acústico normal, ¿no? O por ejemplo, aquí tenemos otras, ¿no? Yo a cada una de las partículas las puedo espacializar de manera más evidente o más tenue, más rápido, o más lento, ¿no? Pero por ejemplo, ahí empieza a pasar este fenómeno otra vez. Si yo empiezo a mover una partícula y hace un círculo al menos 20 veces por segundo, ese movimiento va a empezar a agregar sonidos parásitos, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a haber unas transformaciones, que, bueno, no pueden suceder en la realidad. Entonces, ya teniendo como esta base, ¿no? De poder agregar comportamientos con diferentes naturalezas, ¿no? Basado en las descripciones físicas de la naturaleza. Entonces empecé a trabajar también este, con la computadora cuántica de IBM, ¿no? Ahora este año en la Universidad Nacional Autónoma de México tiene su Festival de Arte y Ciencia, y este año estuvo dedicado a inteligencia artificial y otras inteligencias. Entonces presenté un par de piezas, con diferentes acercamientos. Una de ellas fue como una pieza apócrifa con inteligencia artificial del del Requiem de Mozart, porque bueno, el Requiem, Mozart no escribe su Requiem, lo empieza a escribir, pero pues se muere antes de terminarlo.
deja algunas notas, hay algunas partes que sí están escritas, pero más bien deja mapas armónicos, bajos cifrados, y su esposa le pide a uno de sus discípulos y colegas, Mayer, que lo termine para que ella pueda cobrar el encargo. Entonces es una pieza ahí como muy paradigmática en torno a todos estos problemas de autoría que también han surgido con las inteligencias artificiales. Entonces ahí lo que nosotros hicimos fue un modelo de memoria relacional, que ahorita eso se los puedo platicar como en otra conferencia porque tiene todo, estamos desarrollando todo un modelo de cognición computacional en torno a cómo utilizamos las diferentes tecnologías de redes neuronales que achican y agrandan los sistemas de memoria para poder hacer esta composición. Uno de los retos, ¿no? Por eso a mí siempre me queda muy claro que la música no es un lenguaje, porque todas estas herramientas, por ejemplo, de Large Language Models, de modelos largos de lenguaje, al final no funcionan muy bien para música. Si ustedes ven los ejemplos del Jukebox de OpenAI o del proyecto de Magenta de Google Brain, los fragmentos más grandes que van a encontrar en sus páginas son de 2 minutos, minuto y medio, porque las formas, digo, formas más repetitivas como la forma canción, como la forma rondó, ¿no? Que es coro, verso, coro, verso, coro, verso, coro, verso, a lo mejor un puente y coro. Esas no tiene tanta bronca o piezas más repetitivas como el techno, por ejemplo, pues no hay mucha bronca, pero para formas más complejas, todavía los modelos de inteligencia artificial ahí tienen un reto, ¿no? Pero bueno, hicimos esta pieza y también presenté dos piezas utilizando la computadora cuántica de IBM para poder desarrollar diferentes tipos de acercamientos a la composición. Una de ellas, una de ellas fue esta pieza que se llamó Punto Cero, que fue para un cuarteto, fue para coro, ¿no? Electrónica en tiempo real, ¿no? Yo estaba haciendo live coding, pero básicamente lo que se hace mucho en la música computacional, en la música electrónica, música digital, es poder modelar ciertos flujos de números para poderlos aplicar en diferentes parámetros de la música, como el ritmo, como las melodías, como la espacialización, como la tímbrica. Y entonces, bueno, aquí yo estaba también inspirado un poco como en esta idea de la energía punto cero, que cuando uno quiere, por ejemplo, trabajar con las computadoras cuánticas, lo que se tiene que hacer es controlar el spin de los electrones. Entonces, para poder hacer eso, hay que llevar las máquinas a casi el cero absoluto, ¿no? Pero incluso acercándose en el cero absoluto, en, este, en sistemas cuánticos, siempre queda una energía residual a la cual le llaman punto cero. Entonces, esto pues yo lo utilicé un poco más como alegoría, ¿no? Porque mucho de lo que han querido hacer los compositores académicos, sobre todo en el siglo XX, es hacer sus partituras y bueno, la necesidad de control de todos los parámetros es bastante obsesiva, pero me da un poco de risa porque, bueno, al final, aunque el mismo intérprete, ¿no? Toque la misma pieza en el mismo concierto, nunca le va a poder salir igual. Entonces, como que esa ilusión de control que no puede aceptar este sistema, ¿no? De compositor, partitura, intérprete, sala de conciertos, pues yo lo quise llevar más hacia un extremo, ¿no? Entonces, lo que pasa con este sistema, ¿no? Ya esta es la segunda pieza que hago con estos sistemas, es que los intérpretes no tienen o sea,
en la música electrónica, como ya pudieron ver, pues así con los algoritmos y todo esto, pues es más fácil poner elementos de aleatoriedad en las composiciones. Nada más se pueden empezar a poner algunas, algunos, funciones de distribución estocástica y tal, y bueno, cada vez que se presenta la pieza sonará diferente, pero con los intérpretes la cosa se pone un poco más difícil porque están acostumbrados a leer partituras en hojas. Entonces, este sistema más bien no tienen partituras escritas, sino tienen aquí unas pantallas con las cuales la partitura también va emergiendo en tiempo real. Entonces, ni siquiera la parte cantada puede repetirse por la naturaleza del sistema mismo, ¿no? Y bueno, aquí en este caso tuve la fortuna de que me permitieron estar generando los sistemas de los flujos, digamos, de números, ¿no? Las secuencias de números con la computadora de IBM en tiempo real, ¿no? Justo para esta composición, ¿no? Entonces les voy a poner nada más un par de minutitos. Los músicos también estaban alrededor del público, al igual que las bocinas. Digo, obviamente este ejercicio pues se pone también un poco complicado en el sentido que es una especie de Guitar Hero, pero para cantantes, pero un poco es también la, o sea, quiero también generar esta imposibilidad de poder leer una partitura siempre al pie de la letra, ¿no? Entonces hay bastantes elementos como de improvisación controlada, ¿no? Los gestos tímbricos, los sonidos gestuales, pues sí le dan una cierta cohesión le dan una cierta cohesión a la composición, pero nunca van aunque la volvieran a presentar en el mismo concierto, nunca va a sonar de la misma manera. Y bueno, ya por último, ya poniendo como todas estas herramientas juntas, como este acelerador de partículas que le llamo, también presenté otra obra que era un retrato de Bruckner, porque este año se cumplieron, me parece, sus 100 años de muerto, una cosa así, o sea, hubo varios eventos para conmemorar su obra. Y entonces lo que hice fue, me encargaron hacer una pieza con inteligencia artificial, pero quise abordarla de otra manera, no utilizando las notas, ¿no? Como de partitura, como lo habíamos hecho con Mozart, sino más bien trabajar directamente con la señal, es decir, con las grabaciones. Entonces, lo que hice fue, pensando un poco en el modelo en el modelo atómico, ¿no? Que se genera después de la mecánica cuántica, ¿no? Que primero se pensaba que el átomo era así como una especie como de valla, ¿no? Con muchas morulitas. Y luego se dan cuenta que los electrones no eran parte del núcleo, sino que estaban orbitando alrededor del núcleo. Y entonces se generan estas abstracciones, ¿no? De imaginación sobre sobre cómo los electrones estaban girando en diferentes órbitas alrededor del núcleo, pero después de la mecánica clásica, digamos que también esta imagen cambia radicalmente, porque más bien son como nubes.
por la imposibilidad de poder saber la posición y el tiempo de las partículas, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Es decir, esta superposición de, de las partículas cuánticas es lo que pues abre todo este mundo de la mecánica cuántica. Entonces, un poco lo que hice fue simular este fenómeno, ¿no? Este modelo, digamos, representacional. Y era como, lo que intenté fue reducir como la escala de la escucha para que pudiera tener una experiencia como si estuvieran en el núcleo y pudieran sentir cómo los electrones están en todos lados al mismo tiempo, ¿no? A reserva de que en algún momento los queramos ubicar o los queramos encontrar. Entonces, lo que hice fue trabajar con las 10 sinfonías de Bruckner, sobre todo con los primeros movimientos. El primer movimiento, que es normalmente la forma sonata, y entonces esta pieza reproduce las 10 sinfonías al mismo tiempo, nada más que con modelos estadísticos, es un caminador, es Ay, ahorita les doy la referencia del algoritmo particular que utilicé, pero es un caminador, ese es como un movimiento browniano, pero en una superficie esférica cuántica. Entonces, básicamente lo que pasa es que ciertas, ciertas bandas se combinan unas con otras, ¿no? Y además también, en general, en estos sistemas de espacialización, al menos cuando yo estaba estudiando, como que me decían mucho, ¿no? Como, a ver, el punto en medio del sistema de bocinas es en donde se va a escuchar mejor la totalidad de la pieza, ¿no? Pero además también a mí me ha interesado hacer piezas en las que el público no se pueda llevar la totalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que su posición en el espacio signifique algo también. No solamente yo estoy haciendo la composición, sino que depende de dónde se sentó cada persona del público, pues se va a llevar una experiencia más diferente porque va a estar más cercano a una bocina que a otra, ¿no? Y bueno, eso pues va a repercutir en que nadie va a poder, aunque estén sentados en la misma sala de conciertos, en el mismo día, a la misma hora, nadie va a poder escuchar la misma pieza dos veces. Entonces, llevar también como esta idea del multiverso, ¿no? A una escultura sonora, acusmática. Entonces, nada más les voy a poner un pedacito del principio. Entonces, por ejemplo, ahorita esta pieza en esta pieza no me conecté directamente con la computadora cuántica, nada más generé estos flujos de datos y ya están aquí plasmados, pero que de cualquier manera, pues lo van a escuchar así como es, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa, por ejemplo, esta versión es para 4 canales. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos conectados nada más en estéreo, es decir, solamente vamos a poder escuchar como la mitad de la pieza, pero me parece que es interesante porque eh, pues eso, al no poder tener, por ejemplo, esa otra espacialidad, solamente nos vamos a poder llevar este pedacito, ¿no? De este retrato, cubista con bases cuánticas, ¿no?
Y bueno, pues una cosa que sí fue bastante sorprendente, ¿no? De este experimento fue que, bueno, podría uno pensar que este, al escuchar las 10 sinfonías iba a ser bastante caótico, casi más cercano al ruido, y la verdad es que tenían una coherencia bastante sorprendente. Sí, en algunos momentos como había como una suerte como de desfase, que es también una idea con la que estoy empezando a trabajar, una nueva acercamiento de lo que le llaman vocoders, que es otra técnica de, de inteligencia artificial, que además también se puede relacionar con la manera en la que trabaja la tecnología de Transformers. Este ChatGPT, esa T, es de Transformers, que es uno de los modelos pues, más avanzados de procesamiento del lenguaje. Pero si ustedes llegan a ver si ustedes llegan a ver el esquema famosísimo del paper de All You Need Is Attention, se van a poder dar cuenta que hay unas partes en donde hay como unas onditas, hay como unas sinusoidales, porque la manera en la que se codifica el espacio de memoria de esta tecnología también está muy cercano a lo que pasó en este experimento. Entonces, poder modular los espacios de memoria en modelos de cognición computacional o de redes bayesianas, pues puede, yo creo, abrir algunas tecnologías o puede abrir algunas puertas interesantes a la experimentación con las inteligencias, con las inteligencias artificiales. Entonces, bueno, pues me gustaría más bien que pues, si tuvieran algún comentario, alguna duda, que pudiéramos platicar como de alguna cosa más, en particular sobre esta presentación. Yo, por mi parte, quisiera dejar aquí la presentación para poder, pues, escuchar sus dudas, sus preguntas. Hay otra cosa que este sistema ya lo voy a dejar ya montado. Ahora sí que va a ser el sistema de espacio sonoro de la UAM de Xochimilco y voy a abrir residencias para que artistas puedan utilizarlo y también puedan proyectar sus imaginarios con digamos, como este toolkit, este sistema este acelerador de partículas o colisionador de partículas sonoras con consecuencias, cuánticas. Entonces, bueno, pues muchas gracias por su atención y me gustaría poder escuchar sus preguntas. Maestro, desde Christopher Guillén Huanqui manda saludos cordiales desde Arequipa, Perú. Es un colaborador constante y permanente del instituto, un joven profesional del campo del derecho. Eh, Caramba, es una bonita presentación, maestro. Es básicamente un trabajo experimental que usted nos referencia que ya se trabaja la última década, ¿correcto, maestro? Sí, más o menos se llevo desarrollando este sistema como unos 10 años, una cosa así, 12. La pregunta es, ¿este software que usted va utilizando, Super Collider, nos puede comentar sobre ello, maestro, por favor? Pues este es un lenguaje de programación que creo que empezó, creo que la primera versión es como de finales de los noventas. Este, um, entonces no es tal cual un software, sino es un lenguaje de programación en el cual uno se puede hacer sus propios softwares a la medida, ¿no? Entonces, sobre todo para temas así de interactividad, de análisis de señal, pues son herramientas que, bueno, softwares así como de edición de audio, pues ya no pueden llegar, ¿no? Porque o se trabaja en tiempo diferido o se trabaja en tiempo real. Este lenguaje también se ha utilizado mucho para desarrollar una técnica conocida como live coding, que bueno, que en México tiene una repercusión bastante importante. La comunidad de live coding en México es bastante importante a nivel internacional. Y básicamente la cosa es poder hacer improvisación de música electrónica al vuelo. Entonces, uno se sienta frente al público con su computadora y proyecta
su escritorio y su lenguaje de programación y empieza a modificar códigos o a crearlos desde cero y el público va viendo cómo estos algoritmos se van convirtiendo ya sean en visuales o ya sean en sonido. En este caso, Super Collider está más enfocado a temas de audio. Pues sí se pueden hacer algunas cosas de visuales, pero son más bien como para hacer interfaces gráficas de usuario, entonces está muy enfocado más bien al sonido. Entonces, bueno, pues hay otros lenguajes de programación también que se utilizan mucho en el mundo del arte multimedia y transmedia. Uno de los que inician como pues estas estrategias de composición asistida por computadora es un lenguaje que se llama MaxMSP. Y luego también hay otro que es la versión open source que se llama Pure Data. Y bueno, Super Collider es más bien como de programación script. Muchas gracias, maestro. Por favor, los que nos acompañan aquí en el Zoom, ¿alguien desea formular vía servicio de mensajería o usando el micro alguna pregunta en relación a la presentación del maestro? ¿Alguien desea formular alguna pregunta, alguna consulta? Maestro, ¿qué es en este contexto de su trabajo una pieza algorítmica? Bueno, pues a ver, en el trabajo como del arte sonoro, pues en general pues se ponen bocinas. Entonces, pues lo que se reproduce ahora son tracks, ¿no? Antes eran discos de vinil, luego eh, cintas electromagnéticas, CDs, y ahora lo que se reproduce son tracks, ¿no? Archivos con diferentes formatos, por ejemplo, MP3 o WAV o AIF. Entonces, la cosa ahí es cuando uno reproduce un track, la lectura, digamos, de ese texto es lineal. O sea, de principio a fin se va a reproducir una y otra vez de manera igual, ¿no? Si lo pone uno en loop, ahí va a estar. Pero estas piezas algorítmicas no son tracks, sino más bien son, pues, algoritmos, ¿no? Modelos matemáticos implementados en algún en algún lenguaje de programación que pueden jugar con lo random y lo fijo, ¿no? O sea, uno puede escribir una pieza, o sea, uno puede copiar, por ejemplo, una partitura de Bach, así de principio al final, pero también puede ciertos elementos, abrirlos a la estadística, ¿no? Entonces, no sé, la primera vez que se toca la pieza va a sonar con no sé, con tal vez con una escala, ¿no? Y la siguiente vez que se reproduzca en el loop, pues va a mantener los mismos ritmos, los mismos timbres, pero va a variar en el terreno de las frecuencias, por ejemplo. Entonces, eso permite, pues, trabajar con lo que le llaman pues el arte generativo, ¿no? Ahora, no se necesitan tener computadoras para desarrollar este tipo de pensamientos. Una de las piezas más famosas digamos, la composición generativa es pieza de Mozart que se llama Los dados musicales, ¿no? Entonces, lo que hace Mozart es escribir una pieza para piano. Entonces, el primer compás escribe 12 posibilidades. El segundo compás, otras 12 posibilidades. El tercer compás, 12 posibilidades. Y así, ¿no? 48 compases me parece que dura. Es un minueto. Entonces, si un pianista quiere tocar su versión, tiene que agarrar un par de dados e ir marcando su versión, ¿no? Una lectura no lineal. Entonces, en ese sentido, también abre la puerta a que
el creador desarrolle estrategias, técnicas o herramientas que puedan tener una cierta independencia del creador, que ahora con las inteligencias artificiales se ha llevado al extremo, ¿no? Y por lo tanto también han abierto la puerta para ciertas polémicas en tanto a la idea de originalidad o a la idea de autoría, que bueno, yo que soy acérrimo enemigo de los derechos de autor, me gusta que estas herramientas puedan, pues, ponernos a reflexionar, ¿no? Y poner en tela de juicio esta idea de autor, ¿no? De este genio único, e irrepetible, incomprendido, que trabaja solo, ¿no? Son ideas que a mí no me reflejan tanto, ¿no? Sino más bien como comunidad, redes de creación y, bueno, inspiración, etcétera, ¿no? Pero bueno, tiene mucho que ver con la posibilidad de jugar con lo determinista y lo no determinista, que pues en el mundo de la mecánica cuántica y del quantum information y todo eso, pues se hace todavía más relevante, ¿no? Porque es la base con lo cual se elaboran estos circuitos de programación. Maestro, a la exposición que usted nos ha realizado, si nosotros miramos este futuro del metaverso que está en pleno desarrollo, eh, ¿cómo usted define en este contexto de su trabajo el sonido en esa evolución de lo físico a lo virtual y ahora más aún sumado lo cuántico? ¿Cómo usted define a ese sonido? Nos ha hablado de sus componentes en este trabajo. ¿Cómo usted lo define, maestro, por favor? Pues en el caso así como del sonido directamente, yo creo que no, es que la cosa ahí es que el sonido, no sé, ya nos podríamos poner muy budistas y no creo que el sonido sea absoluto, sino que está también relacionado con un cerebro y con unas orejas que lo escuchan. Entonces, en ese sentido, más bien, solo veo como posibilidades creativas, ¿no? Para poder organizar estos sonidos en el tiempo. Lo que sí, lo que sí quisiera como recalcar un poco es regresar un poco al ¿cómo se llama? Título de esta ponencia, que es el fin del espacio-tiempo. Y lo que sí, más que el sonido per se, algo que estoy empezando como a delinear más teóricamente desde la perspectiva de las ciencias de la cognición y de la neurociencia, es que este tiempo absoluto newtoniano en el cual se centra mucha de la teoría musical occidental del siglo XX, veo que con estos sistemas de envolventes, con sistemas de telepresencia o, no, o de streaming, veo que tiempo y espacio absolutos están pues tambaleándose un poco, ¿no? Este, y creo que eso abre la posibilidad, sobre todo a la imaginación, porque nosotros no nos vamos a poder escapar a la flecha de la termodinámica en la que estamos inscritos, pero nuestra imaginación sí puede. Y yo creo que abordar, o sea, como en lugar, en lugar de pensar que nosotros ocurrimos en un tiempo, espacio determinado, es como una perspectiva. Pero con estas herramientas, al menos a nivel imaginativo por el momento, porque esto me va a tomar algunos años desarrollarlo, el hecho de pensar que más bien el tiempo y el espacio emergen de nuestra experiencia sensorial colectiva puede abrir puertas interesantes para el estudio pues de la cognición humana, ¿no? No sé qué tanto de esto pueda ser cierto o no,
pero hay algunos elementos que me lo están empezando a denotar. eh, en principio, pues utilizando las herramientas. Hay algunas cosas que estoy ahí estudiando acerca de la sincronización de la sincronización de marcadores biofísicos, ¿no? Por ejemplo, personas que tocan en una orquesta se empiezan a sincronizar en sus latidos de su corazón, y yo creo que también en las zonas neuronales es más como una intuición, aunque ya hay experimentos ya muy consolidados de neurociencias acerca de la sincronización de ondas neuronales de diferentes personas que están haciendo una actividad compartida. Entonces, por ejemplo, encontrar modelos de swarming colectivo de ondas neuronales, pues yo creo que sí puede cambiarnos mucho la perspectiva en cuanto a hasta, por ejemplo, hasta dónde piensa el cerebro, ¿no? Desde la perspectiva de las teorías de cognición encarnada, se dice que el cerebro no es el único que produce la cognición, que no es el único que piensa. Nuestra piel, nuestros oídos, nuestro olfato, una vez que tocan la información, ya estamos produciendo cognición. Es decir, pensamos también con los sentidos, pero con estas evidencias de sincronización de señales biofísicas, pues pareciera que la cognición incluso podría ser colectiva y compartida, ¿no? Entonces, eso me emociona mucho más que el sonido per se en sí, ¿no? Sino más bien el sonido como una membrana de conectividad humana, ¿no? Muy buenas noches, maestro Cuauhcín Alejandro Rosales Peñalfaro. El maestro le formula una pregunta. Interesantísimo el trabajo del maestro Jaime. Padrísima la ponencia y el desarrollo que ha generado. Pregunta, ¿qué opinarías sobre el co-creacionismo con el uso de algoritmos autogenerados, inteligencia artificial o biotecnologías? Mil gracias, Jaime. Un saludo, querido Cuauhtzin. Pues, a ver, me parece que así como seres que hacemos herramientas, ¿no? Como Homo Faber, eh, no, este co-creativismo no solamente pasa o no solamente ha empezado a pasar en el mundo digital y de las inteligencias artificiales. O sea, eso con las herramientas más analógicas nos ha pasado constantemente, ¿no? Este, mm, entonces, l- lo que a mí lo que me emociona mucho de estos acercamientos y de estas polémicas es como poder quitar, o sea, como este monopolio exclusivo del ser humano, de la creación, de la sensibilidad y de la cognición, me parece algo que es interesante por explorar, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy escribiendo un libro acerca de la teoría de los ensamblajes, ¿no? El uso de medios vivos para la creación de obra escultórica y de instalación, que es algo con lo que vengo trabajando bastante. Y me gusta pensar que más bien, por ejemplo, con mis bacterias, que yo utilizo mucho, pues más bien estoy ahí haciendo una colaboración creativa. Este año hice una pieza en donde tengo un sensor de electroencefalografía, pero en lugar de ponérselo a un ser humano en su cabeza, se lo puse a una planta. Y entonces estoy recibiendo sus bioseñales en tiempo real, y con esas bioseñales, con esos números, con esos patrones, pongo un prompt junto
y le pido a un modelo de lenguaje que me genere textos que se publican en tiempo real en Twitter, ¿no? Entonces la planta está ahí publicando sus estados en tiempo real en una red social. En un principio quería yo poner todas las tecnologías juntas, ¿no? Juntando software, hardware y wetware, ¿no? No estaba yo esperando demasiado de los textos que generara esta pieza, pero la verdad es que quedó bastante robusto el modelo y los textos pues gustaron mucho, incluso ahí donde los presentamos. Entonces vamos a hacer un libro, sí se va a publicar un libro de todo esto y yo lo quiero llevar, por ejemplo, al INDAUTOR aquí en México a registrarlo a nombre de la planta. Obviamente sé que eso no es jurídicamente posible, pero a manera como de performance, como de desdoblar esta pieza, la quiero llevar. Entonces, algo que estoy trabajando con lo que estoy trabajando mucho en relación a esto es con la teoría de los ensamblajes, sobre todo, bueno, la abordan varios autores, ¿no? Por ejemplo, Bruno Latour, la de los cyborgs, Donna Haraway, pero sobre todo estoy leyendo mucho a Manuel de Landa, que es un filósofo mexicano, y pues un poco tiene que ver con la agencia que tienen otros seres vivos e incluso moléculas, o sea, minerales, cosas que no están vivas en nuestro devenir social, ¿no? Esta teoría de los ensamblajes, sobre todo es una teoría ontológica social. Entonces, pues siempre me gusta pensar en el ejemplo del COVID-19, o sea, en el dogma de la biología, los virus no están vivos, no se consideran como vivos, y sin embargo cambiaron leyes, cambiaron formas de viajar, cambiaron formas de relacionarnos y nos tuvieron en jaque 3 años. Entonces se hace evidente que no solamente el ser humano tiene agencia en devenir social y antropológico, ¿no? También, por ejemplo, otros acercamientos interesantes que están cercanos a esto es, por ejemplo, la antropología de las cosas, ¿no? Que podría parecer ahí como un oxímoron, ¿no? Pues, o sea, si la antropología estudia al ser humano, no como antropología de las cosas, pero tiene que ver con esta forma, ¿no? De que no solamente los seres humanos y nuestras instituciones creadas por nosotros modelan la sociedad en la que vivimos, ¿no? No sé, eso, ahora con la guerra, con la guerra del litio, ¿no? O sea, ese mineral va a hacer que ciertos puntos muy particulares geopolíticos en la Tierra empiecen a entrar en conflictos sociales fuertes, ¿no? Entonces ya no solo es el ser humano, es un ser humano ubicado en el espacio-tiempo en relación a un mineral, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí me acerco a este co-creativismo. Maestro, esta presentación que tiene que ver mucho con lo experimental que usted viene realizando hace aproximadamente una década, ¿en qué instituciones usted viene desarrollando este trabajo? Porque inició la presentación que a días también se va a inaugurar un nuevo laboratorio experimental. ¿Nos puede comentar ello, maestro, por favor? Pues mucho ha sido en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, el IMAS de la UNAM, con el Seminario de Investigaciones en Matemáticas, en Música, Matemáticas y Cómputo, en Semimúticas. Por ahí empezó, ahí es como mi base, pero también estamos trabajando en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y ahora en el Departamento de Educación y Comunicación de la UAM de Xochimilco, en donde voy a instalar pues todo este toolkit de herramientas de colisionador de UAM, partículas maestro, cuánticas. UAM, Universidad Autónoma Metropolitana de lo que corresponde a Xochimilco, ¿correcto? Ah, es correcto, sí, 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 en la UAM, ahí, de hecho, este jueves vamos a tener una presentación, ya con el sistema echado a andar, tuvimos un taller de paisaje sonoro
y vamos a hacer una experimentación ahí con el colisionador y vamos a también escuchar la pieza esta de Bruckner. Es un espacio muy bonito, es un Y jardín sonoro. ahí se puede asistir, maestro. Sí, claro, sí, sí, sí. Mañana voy a estar ahí compartiendo la invitación, que ya se nos vino un tiempo encima, pero además también vamos a estar abriendo talleres y cursos sobre sonido espacializado y escultura sonora, y además también una residencia de creación para que compositores y artistas sonoros puedan utilizar este sistema para componer y para hacer obra propia. Esto ya para el siguiente año. Entonces, maestro, por favor, le comprometemos a que pueda compartir su actividad el día jueves para poderle acompañar a este trabajo maravilloso que usted viene realizando. Y una pregunta más, maestro. El, sis- eh, esta institución de el Centro de Ciencias de la Complejidad, ¿cómo ven ahí ustedes, porque ya vienen trabajando ustedes hace años, esta nueva inmersión y este impacto de la inteligencia artificial a este tipo de trabajo que ustedes ha beneficiado? Hay algunas ventajas, hay algunas bondades. ¿Qué nos puede decir al respecto, particularmente en relación a las instituciones y al Centro de Ciencias de la Complejidad, maestro Jaime? Bueno, ahí el C3 es un proyecto que nació en el seno del Instituto de Ciencias Nucleares, o sea, de física. Entonces tienen una línea de inteligencia artificial y un laboratorio nacional de complejidad en donde utilizan estas herramientas que al final de cuentas, bueno, como platicamos la vez pasada, ¿no? Si no hablamos de cognición, si no hablamos de psicología aplicada, si no hablamos de neurociencias, pues el término inteligencia como que nos estorba un poco, ¿no? Entonces, cuando no hay puerta para hablar de esos temas, yo sinceramente prefiero hablar de modelos estadísticos avanzados, pues para sacarle provecho a las herramientas que son lo que son, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay varios acercamientos, incluso acaban de contratar ya un investigador que se va a dedicar a ciencia de datos, cienciometría y inteligencia artificial, que además él tiene un postdoctorado en cognición computacional, que también, bueno, él se lo está llevando con el doctor Pablo Padilla, que fue con el doctor de Limas, con el que desarrolló este seminario de investigación de semimúticas. Entonces, bueno, pues se han conectado ahí mucho los lazos. Entonces, bueno, pues sí tienen muy claro que estas son herramientas y como herramientas hay que utilizarlas pues para nuestro beneficio, ¿no? En este caso, a mí me gusta mucho pensar desde la línea de la composición musical, esto pues realmente tiene décadas, y ahora este es el término de moda, pero lo que le llaman la composición asistida, ¿no? Por computadora, que también hace eco con las herramientas de diseño, las CAD, ¿no? Diseño asistido por computadoras, pues simplemente lo veo como eso, ¿no? Como algunas herramientas que nos pueden ayudar para ciertos procesos, ¿no? Porque además, pues, a ver, ya es muy difícil dedicarse a cualquier cosa y no estar atravesado por una computadora o un software para desarrollar nuestra labor. Así se haga etnomusicología o se haga música antigua, ¿no? Pues, si se quiere hacer, por ejemplo, lo que le llaman la interpretación musical históricamente informada, ¿no? Por ejemplo, tener grupos de cámara barroca que toquen con cuerdas de tripa de gato y que toquen con las afinaciones originales de la época. Aunque sea para eso, se necesitan computadoras para mandar mails, para hacer las partituras, para grabar los discos. Entonces, pues eso, ¿no? Solamente herramientas que nos pueden ayudar a ciertos procesos, como también, como todo, pues nos podrían también alienar, pero yo creo que eso ya dependerá de la formación de quien las utilice, ¿no? Maestro, esta pregunta, por favor, desde un punto didáctico, desde un punto pedagógico.
para todos los jóvenes en proceso de estudio, para todos los ciudadanos que están en proceso a elegir una carrera, somos y estamos documentados que usted se ha presentado en diferentes países líderes a donde le han invitado a realizar ponencias, presentaciones internacionales. La pregunta entonces, desde el punto de vista didáctico y pedagógico, ¿cuáles serían sus recomendaciones para aquellos jóvenes que quieren ingresar a estos campos, porque queramos o no queramos, desde las ciencias de la complejidad y desde la interdisciplinariedad de la que se dice las inteligencias artificiales? ¿Cuáles serían los consejos de usted para aquellos que quieren adentrarse e ingresar a este mundo maravilloso donde usted viene trabajando, maestro, por favor? Pues bueno, ahí, por ejemplo, el arte lo veo como pues un caballito de Troya. Por ejemplo, todas estas herramientas, Super Collider, hay otros lenguajes de programación como Tidal, Cycles, Chalk, Max, MSP, Pure Data. Yo creo que, a ver, yo lo veo más como desde un punto de vista neurocientífico. Eh, este ejercicio de la abstracción y de la imaginación, ya sea en la creación visual, en la danza, en la música, pues es una gimnasia cerebral que nos va a abrir, nos va a abrir puertas a un futuro no solo profesional, sino también personal para resolución de problemas y de conflictos. Entonces, todas estas herramientas, por ejemplo, que se utilizan en el arte multimedia, pues yo creo que son una muy buena puerta de entrada para incluso niños. Yo he tengo unos talleres de live coding para niños que en 5 días ya los chamaquitos están ya improvisando y haciendo sus composiciones algorítmicas con un lenguaje de programación funcional que se utiliza para hacer matemáticas puras, por ejemplo. Entonces, pero es a través del juego, del movimiento, y sobre todo del acuerdo, ¿no? Porque hacemos ahí nuestras orquestas, desde las grabaciones, que se pueden acercar. Sobre todo, bueno, estas herramientas como están pensadas para ser utilizadas por artistas y no por ingenieros de software o por matemáticos o por físicos, todo está muy bien empaquetadito para no tener que aventarse 2 años de ingeniería de software y poder hacer una notita. O sea, con 2, 3 líneas de código ya se puede estar, puede estar uno haciendo, hacer sonar su computadora. Entonces, esa forma es bastante lúdica y le quita un poco la aridez a lo mejor al pensamiento formal y lógico, pero es muy buena puerta de entrada, ¿no? Que yo entienda el tema de la patentación de su planta con lo que viene haciendo ahorita y los productos que se está obteniendo, sugiere esa pregunta desde el punto didáctico y pedagógico en el Perú y en el mundo, en esta parte, que haya un cambio de paradigma, un rompimiento a la resistencia al cambio, y que en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital el 2025 apostamos a proyectos con niños, ya con niños, porque realmente las autoridades, quienes toman las decisiones políticas en nuestro país, lamentablemente tienen una formación que no corresponde a estos tiempos. Lo que usted está señalando es contundente. La parte del juego, la parte lúdica, que los grandes maestros de todos los tiempos, desde Piaget, desde Vygotsky, todos los construccionistas, todos los interaccionistas, ahora en estos últimos 4 años post pandemia, lo que usted nos acaba de decir es lo necesario. La programación, la codificación, desde la parte objetual, desde la parte hoy en día con elementos gráficos sencillos y más aún con este tipo de trabajo de acercar al arte, al expresionismo, a todo lo que puede ser una manifestación cultural propiamente de nosotros y no exclusivos, totalmente de acuerdo. Por eso que tener a usted
vamos a decir algo al César de lo que es del César. Queramos o no queramos, con el respeto que se merecen los demás países de esta parte del mundo, si hay algo que ha enseñado al mundo es su arte, su cultura, pero por sobre todo su gente maravillosa, porque lo que ustedes hacen para su pueblo, para sus ciudadanos, muchos de los países de habla de nuestro idioma, de Iberoamérica, de Hispanoamérica, no lo hacen. Por malas decisiones de políticas públicas, por malas decisiones de seguir modelos educativos importados y que no adaptan y no contextualizan y no toman a los verdaderos pensadores, creadores, desarrolladores, que sí lo hace México, porque aquí nos acompaña también el doctor Cousin, maestro, usted de la ponencia, Jaime, y ese grupo maravilloso de arte que en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, el 95% son mexicanos. Entonces, Pues aquí también andamos resistiendo, ¿eh? No se crea que estamos en la panacea. pero hay, no, no, pero hay producto, hay un trabajo, hay una consecuencia. Ustedes están publicando, están sacando revistas, están sacando libros, están teniendo contactos en el mundo, están abriéndose al mundo. Nosotros, maestro, todavía estamos despertando. Acabamos de inaugurar tremendos puertos con el gobierno chino, pero la primera revolución y el primer gran cambio es en la mentalidad de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, con lo que está sucediendo estos últimos 4 años en el mundo, con laboratorios, con infraestructura, con equipamiento de primera, porque dinero no nos falta. Hay lo que falta. Lo que pasa es no hay buena toma de decisión y políticas públicas concretas y reales si yo voy a hablar por el arte. Maestro, a todos un agradecimiento enorme, a usted, maestro, un saludo y un abrazo muy fuerte desde acá, desde Lima, Perú. Nos están acompañando desde Quito, Ecuador, nos están acompañando aquí desde Arequipa, nuestro colaborador constante y permanente, el maestro Cuaucín. Y una alegría enorme poner un granito de arena en esta parte del mundo. Y el sueño que nosotros tenemos es, lo venimos diciendo, que los productos, que los software, que las próximas, en este sentido, máquinas tengan también un sello de estos países del mundo en que nosotros nos vemos comprometidos. No solamente todo que venga de Estados Unidos, que todo venga de Europa y de Asia. Nosotros también tenemos capacidad, condiciones y somos seres humanos que no nos limita y no nos falta nada. Eso, maestro Jaime, siguiendo el ejemplo de ustedes. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo de seminarios internacionales como título general Arte e Inteligencia Artificial, el título de la ponencia del maestro, El fin del espacio-tiempo. Arte cuántico en la era de la inteligencia artificial, la misma que estuvo a cargo del maestro artista completo y complejo. Acérquense en sus redes sociales, canal de YouTube, acérquense a lo que él ha publicado en inglés también y nos está comentando que sigue teniendo proyectos. Jaime Alonso Lobato Cardoso. Un agradecimiento enorme a nombre del directorio, a nombre de colaboradores en el Perú y colaboradores en extranjero. Maestro, muchas gracias. Siempre, siempre sus presentaciones nos dejan muchas ideas, mucha madera que pensar, algunas para poder realizar algunos trabajos. Esta teoría del ensamblaje ya nos lanzó usted
ese bichito, y hay que seguir documentándonos, empapándonos. Un agradecimiento, maestro Jaime Alonso Lobato Cardoso. Muchas Muchas gracias a gracias, todos los que nos muchas han gracias por la acompañado. invitación y pues a seguir haciendo red ahí también trabajando desde el open source. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Maestro Cuaucín, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Cuaucín. Saludos. Petra, buenísimo trabajo, Jaime. Un gusto escucharte. Saludos. Desde Ecuador, allá en Arequipa, muchas gracias a la familia, al maestro Manuel, a su hijo Sebastián, y que en horas posteriores a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, y gracias, maestro. Gracias a todos. Buenas noches.